Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En ausencia de mi compañero Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a una emisión más de Círculo de Ideas, Cadena 3. Y saludo aquí la presencia de mis compañeros Francisco Sea. Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Don Ángel Verdugo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Humberto Musacchio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. José Luis Vargas. Buenas noches. Y Pepe Buendía, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Buenas bien, noches bien. a todos. Muchas gracias. Bueno, como todos sabemos, esta semana viene esta sierra cargada de acontecimientos políticos, se cumplieron plazos, fechas, hubo definiciones y ahora tenemos por delante una nueva realidad. Primero, revisemos, si les parece, lo que fue la calificación de la elección presidencial. Ya hay presidente electo. José Luis Vargas, ¿hay lugar para la duda? ¿Hay lugar para el rechazo a una calificación en la manera en que se dio? Desde mi punto de vista, Pablo, no hay lugar para ninguna duda. Creo que nos podemos congratular que tenemos un tribunal electoral de una seriedad absoluta en la resolución que emitió a través de los juicios de inconformidad y particularmente el último en contra de la coalición que encabeza el PRD. Y yo lo que destacaría, ¿por qué afirmo esto? Primera, porque creo que el tribunal dio varias lecciones en esta elección. Primera, señaló, cosa que quedaba la duda previa, si tenía o no tenía posibilidad de declarar la invalidez o nulidad de una elección presidencial y establece toda una explicación por qué tiene esa posibilidad. Sin embargo, una vez que analiza eso, dice, entremos de una manera exhaustiva a analizar uno por uno de los argumentos que esgrime la coalición señalando que debe anular la elección. Y va punto por punto señalando cómo, digamos, desmenuzando esa demanda para llegar a la conclusión de que, primera, no se presentó una sola prueba válida, es decir, la coalición aprovechó una estrategia o quiso hacer una estrategia que es que todos los demás... ¿Te puedo interrumpir? Humberto Musacchio, ¿no se presentó una sola prueba válida o no se consideró ninguna prueba válida? El problema, ya lo dije en otro programa, es que la legislación electoral establece que si alguien es atropellado y muerto, tiene que ocurrir al Ministerio Público y dar la marca del coche, el modelo, las placas y hasta la media afiliación del chofer que lo asesinó. Entonces es muy complicado pues que los partidos sean los encargados de hacerla del Ministerio Público, ¿no? Se le pide se le pide a los partidos que hagan la investigación que corresponde al Estado. Y los órganos del Estado lo que hacen es desechar las peticiones, las evidencias, lo que para todos los ciudadanos está a la vista. Lo dijo un consejero electoral esta semana, escribió un artículo en un periódico capitalino diciendo cómo el IFE, mediante los órganos correspondientes, había actuado con disimulo, con desdén, y esto me parece que es inadmisible. Y debió haberlo considerado el TRIFE, pero no el Tribunal Electoral, pero no lo hizo. Paco, o sea, tú además de periodista eres abogado. Eso es defecto. No puede dar una opinión también muy calificada. Bueno, yo también aquí tengo dos consideraciones. La primera de ellas es que coincido en parte con Humberto porque tenemos una legislación electoral que es verdaderamente, o sea, es muy complicado el poder comprobar algún tipo de alguna causal para invalidar la elección, pero es una legislación electoral que validaron los propios partidos políticos que participaron en la elección. Eso es lo primero. Segundo, me parece también claro que independientemente de todo, las pruebas que se presentaron estuvieron muy mal integradas al expediente, lo dieron a conocer en esta sesión en la cual votó el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, en donde se hablaba de situaciones circunstanciales. Hablaban de una fe notarial en donde había ido un notario a certificar la existencia de 2,000 tarjetas, pero no decían quién tenía las tarjetas y además, sobre todo, el nexo causal entre esa tarjeta y que la persona que lo hubiera recibido hubiera votado en favor del Partido Revolucionario
institucional. Yo no tengo ninguna duda que se hayan comprado votos por parte de los 3 partidos. Eso lo reitero, lo dije desde un principio aquí en esta misma mesa, pero de que se pueda comprobar y de que haya también un nexo causal entre esa compra, entre el chivo y la gallina que llevaron y presentaron, y entre que se haya cruzado la boleta en favor del PRI, eso nunca lo pudieron presentar. Me parece grave también la postura en el momento en que dicen, no, es que bueno, va a haber estallidos sociales, y en el momento en que también dicen, no, es que tenemos unos, ¿qué fue lo que dijeron? Pillos con toga y birrete, que se eche el señor Monreal pues una visitada al Tribunal Electoral, porque en la vida se han puesto ni toga ni birrete los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿No? Tampoco Pues no, son pillos, tampoco. no. Pero bueno. Pepe, buen día. No, y coincido con Paco, Pablo, en el sentido de que esta elección se jugó con las reglas del juego que los propios partidos que compitieron votaron en la reforma electoral de 2007 y 2008. Si a la hora de procesar la impugnación había, digamos, la demanda de algunos de ellos, en este caso del PRD, de que se adelantara, por ejemplo, la fiscalización, o si hubo señalamientos sobre gastos excesivos que se pidió que se investigara, me parece que eso esa petición se daba dentro de ciertas reglas y dentro de ciertos límites, los cuales pues no podían violentarse porque estaban incluso sujetos a los mismos términos de ley. Hasta el 8 de octubre es cuando los partidos están obligados a entregar, por ejemplo, en el caso del financiamiento, sus cuentas para que se pueda hacer la auditoría. Adelantarlo más, si esto esto creo que no estaba en las condiciones ni en las posibilidades de hacerlo por parte de las autoridades electorales. Pero dicho esto, aceptando que lo importante es que había unas reglas y que se tienen que respetar y que se tienen que respaldar, sobre todo si ellos fueron los que las votaron, hay también un elemento que no podemos dejar de ver, y es que desafortunadamente nos encontramos otra vez ante el segundo proceso electoral después de la alternancia, en el que no logramos que las instituciones logren dar y convencer a todos los participantes. Y eso me parece que es un asunto que no debemos obviar hacia adelante. Quizá de ahí, y eso es lo que a mí me gustaría pensar, puede generarse una importante agenda de reformas hacia adelante, hacia los próximos años en el Congreso. Tocaste un tema, y perdón, sí. termina la idea, porque tocaste un tema muy importante, el de convencer y una nueva reforma electoral. ¿Se puede seguir convencer con más reformas electorales? Bueno, creo que hay algunas deficiencias que saltaron en esta elección que podemos ver. Una, por ejemplo, el asunto de la compra del voto. ¿Hay algo que se pueda hacer para reducir, por ejemplo, los excesos en el gasto de las campañas? ¿Es normal la cantidad de recursos que se están empleando para competir por el poder en el país? Yo creo que no. Yo creo que se pueden reducir los gastos electorales, que se puede reducir el gasto de los partidos. Creo que ahí hay un tema. El otro tema, fiscalización. Se pueden acortar los plazos de modo que tengamos elementos de fiscalización antes del resultado electoral o no. Si es posible, creo que ahí hay otra veta donde podemos avanzar. El asunto de guerra sucia. Hay una sobreregulación de los medios respecto a los mensajes que también puede modificarse. Yo creo que también ahí hay una veta. No modificar la administración de los tiempos oficiales, ojo, pero sí a lo mejor ver hasta dónde hay una sobreregulación en el caso de los mensajes. Creo que ahí hay 3 temas, Pablo. Exacto, ha planteado José Buendía varios temas que podrían derivarse de una lección, de la elección, de cómo ir perfeccionando nuestro sistema para elegir a nuestros representantes. Pero don Ángel Verdugo, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Es creíble, es confiable, hay margen para la impugnación, no la legal, pero sí para la impugnación ciudadana de este resultado que ha dado a conocer el tribunal? Yo creo que la impugnación política, que es a lo que te refieres, siempre tendrá un espacio en la sociedad democrática. Yo creo que eso lo van a ejercer, bueno, ya Monreal en su intervención en la tribuna el día de ayer, en el posicionamiento que dio de Movimiento Ciudadano, ya empezó a utilizar ese derecho, dijo una cantidad de barbaridades e insultos que realmente lo deberían apenar
lo deberían apenar, y es una falta de respeto al Congreso. Hay una parte donde él dice, hoy la democracia está de luto, estamos celebrando las exequias de la democracia. El señor está ahí frente a la tribuna, está diciendo lo que quiere, sus compañeros subieron, pusieron pancartas, etcétera, gritaron. Nadie les dijo absolutamente nada. Fuera del recinto de San Lázaro estaban un grupo de muchachos cuya gran aspiración es terminar la educación primaria, y ejemplificado por uno que tenía un machete y él, yo no sé de qué tipo de machete pensó que tenía, si tenía kriptonita o algo, porque le dio como 20 golpes a la reja de acero de San Lázaro y nomás le tumbó la pintura. Es decir, esa para mí es una figura casi poética de ver a un grupo de pelafustanes tratar de criticar lo que en primer lugar no entienden, desconocen absolutamente todo lo que tiene que ver con el derecho y mucho más en el caso del derecho electoral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que estaba argumentando José Luis y que se quedó un poco trunco, pienso. Yo creo que hay materias, y no estoy hablando de que debe cancelarse la libertad de expresión. Como dijo aquel, para eso se murió Hidalgo, para que cada quien dijera las tonterías que se le ocurran. Pero yo creo que hay temas que exigen un conocimiento especializado para poder hablar de ellos. El derecho electoral, tal y como hemos nosotros construido estas instituciones, se ha vuelto un tema increíblemente complejo. Yo vi toda la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a mí realmente me dio gusto escuchar, por ejemplo, cuando uno de los magistrados citó a un teórico del derecho hablar del papel de la prueba, cuando dijo, la prueba es la reina del proceso. Es decir, cuando en derecho habla uno de pruebas, uno no puede jugar con eso y decir, en el caso que mencionaba Paco, de un notario que acudió a una dirección en las calles de Niza, en la zona rosa, donde le mostraron 3 cajas con boletas de aprecio por ti, que son las que de puntos, y dice el notario con una ingenuidad que deben de haberle quitado ya la patente en el Distrito Federal, dice, estaban sellados los paquetes envueltos en papel celofán, los abrimos, contamos y fueron 2,113. Entonces dice el magistrado, ¿cómo plantean una relación causa-efecto si además las boletas o las tarjetas ni siquiera se repartieron? Es decir, ¿cómo un partido que tiene excelentes asesores en principio jurídicos está utilizando eso como prueba para mostrar la compra de voto cuando esos paquetes ni siquiera habían estado abiertos? O sea, se requiere ser muy estúpido para tratar de inferir una relación, un acto delictivo, y todavía el notario se presta a eso. Bueno, pues así se dedicaron durante 5 horas a desmenuzar todas esas. ¿Por qué? Porque, como dijeron también, hay pruebas que no hacen prueba, que no son pruebas. Es decir, puede ser que para el ciudadano, en su ignorancia o en su idea general de lo que es, puede ser que para él algo constituya una prueba, pero el señor no es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, y coincidiendo con lo que dice Ángel, yo creo que para poder hablar de qué calidad tiene la sentencia, yo invitaría a que se lea. Son 1,346 hojas y vale la pena leerlas porque uno se va a dar cuenta que no es rollo, que lo que hacen es, como dije, ir desgajando punto por punto de los hechos que aduce la coalición. Y la coalición, perdón, el tribunal lo que dice es, para que una elección se pueda anular, primero se tiene que probar que son hechos ciertos y después se tienen que probar que son hechos determinantes. Y desafortunadamente en todo ese análisis que hace un tribunal a partir de lo que se le presenta, no a partir de lo que a lo mejor existe o existió, sino lo que se le presenta como prueba, más las indagatorias que ellos tienen posibilidad de hacer a través de las otras autoridades como fue el IFE, la FEPADE, los institutos estatales, es determinar, no se probó nada de lo que ustedes dicen que ocurrió. O sea, hace 6 años tuvimos votos diferenciados. Incluso el tribunal dijo, el presidente de la República intervino de manera indebida. El IFE dijo que eso era anticonstitucional, pero que no había una sanción para el presidente de la República.
tengo la impresión de que estamos ante un panorama muy distinto al de hace 6 años, Paco Sea. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hablar de unanimidad de los 7 miembros integrantes de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es gente también de muy distintas ideologías políticas, hablando de la extracción de cada uno de ellos, es prueba precisamente de lo que estamos hablando. Yo coincido también con José Luis, la sentencia está muy bien hecha. Creo que, y también lo que dice Ángel Verdugo, se ha vuelto tan complejo el derecho electoral que está incluso muy alejado de los abogados, ¿eh? Es un tema muy específico, como podríamos hablar del derecho marítimo. No es que seas abogado y que vas a ser experto en cualquier momento, se ha vuelto muy complejo. Incluso nos explicaban los magistrados que en un momento dado se podían haber ido porque que no fue el procedimiento idóneo, que se había vencido el plazo del procedimiento en primer grado, según como lo había intentado la coalición Movimiento Progresista, y que finalmente dijeron vamos a entrar al fondo. Lo que dice Ángel, la prueba idónea para probar un hecho es muy distinto a que tú presentes cosas. Si yo estoy tratando de probar la compra de voto, es muy distinto que yo presente las tarjetas y que no haya ese nexo causal exactamente entre las propias tarjetas y la intención de votar por ese partido. Que incluso, aunque en esa relación, en esa acta, en esa fe de hechos de la que habla Ángel Verdugo, se da el nombre de una sola persona, que es a quien supuestamente le habían entregado esas tarjetas para que él las repartiera. Y fue por el notario. Pero eso sucede en el Estado de México, Nesa. Claro. Y las tarjetas, no sé por qué de Nesa, las llevan a la calle de Niza, a lo mejor porque es con N. Con N, ¿no? claro. Sí. Ahí va, rima. Con Nesa y Niza, ¿no? Y ahí entonces, de verdad, yo también coincido, el notario en cada una de las fe de hechos que ha dado a conocer el tribunal. Está en la sentencia, además. Sí, pero es verdaderamente ridículo. Es ridículo lo que hace este hombre, de verdad, y además me parece de primer año el que no puedas tú identificar a todas las personas. Él habla también de haber ido a una casa en donde había una reunión de 23 personas, que esas personas se habían reunido al efecto de contar que habían sido regalados con una tarjeta de estas de Soriana, pero nada más identifica una solo de los asistentes, y las otras 22 personas que estaban a su alcance en esa casa no da ni nombre, ni dirección, ni teléfono, como es la obligación del fedatario público. Nos quedan 2 minutos para ir a un corte. Pepe, buen día, me levantaste la mano. Bueno, creo que una prueba contundente de que no estamos en 2006, que la situación es absolutamente distinta, es, y me pareció importante, me pareció interesante, la postura que tuvo ayer el PRD durante el informe, durante el último informe de gobierno, donde no está teniendo una postura, digamos, confrontativa ni rupturista como el de hace 6 años, sino me pareció a mí todo lo contrario. La postura que yo entendí del PRD ayer fue la de que no se va a quedar en el reclamo o en la protesta, que van a ser una fuerza que busque acuerdos y consensos en la Cámara de Diputados, que saque adelante iniciativas, y eso me parece que si los protagonistas de hace 6 años hoy en este conflicto postelectoral que abrió López Obrador con su negativa a reconocer los resultados, se están separando y están no asumiendo la misma postura, creo que esa es la mejor demostración de que la situación es distinta. Esa lectura que hace José Buendía creo que pone un punto en la agenda, es la actitud de la izquierda, es la misma, no es la misma, cómo vamos a ir a los tiempos que vienen. Y al regresar de una pausa, me gustaría escuchar el punto de vista de Humberto Musacchio sobre esto. Si nos lo permite, vamos y regresamos. Estamos de regreso en Círculo de Ideas y me quedé con la última idea que se puso sobre esta mesa. ¿Qué va a pasar con la izquierda? Se dice, he leído a algunos comentaristas, yo creo que un tanto alterados, diciendo el país quedó dividido después de este fallo del tribunal. No, yo creo que es la izquierda la que está dividida el país, ¿no, Humberto Musacchio? Para empezar, quiero decir que a los priistas los están acusando de sinvergüenzas, no de tontos. Entonces me parece que en esos términos nos vamos entendiendo. Por otra parte, la Constitución de la República y los principios de la democracia occidental otorgan un voto a cada ciudadano porque lo consideran
igual a los demás ciudadanos. Exigirle a un ciudadano que se lea 1500 páginas de lo que resolvió el Tribunal Electoral, o tachar, como lo hace Ángel, de estúpidos o de pelafustanes a quienes no están de acuerdo con ese fallo, me parece que es una falta de respeto, no solo para los ciudadanos. A los que están, que dije, los que estaban afuera del Congreso, al del machete pegando, ese es un pelafustán. No dije todos. Bueno, ahí ya fue en singular. Bueno, a los que estaban con él y le hacían coro también. Punto. Ahora, Humberto, yo creo que los ciudadanos merecen respeto. Claro. Ese principio de la democracia, de que cada uno tiene un voto, sea analfabeto o sea doctor en Derecho, me parece que tenemos que respetarlo, porque si no, entonces ¿para qué hay elecciones y para qué le pedimos a todo mundo, independientemente de su escolaridad, que vote? Humberto, eso lo deberías tú exigir a Andrés Manuel López Obrador, yo no soy el que acusó, no, claro, ahora sí, ¿no? ¿Verdad? Ahorita sí estás diciendo de la escolaridad, pero ya cuando te increpo, ¿por qué no tú escribes en tu columna y le reclamas a Andrés Manuel López Obrador? Tú, que eres un profesional del antiperredismo. No, esa es una salida falsa. Bueno, vamos. José Luis Vargas, la pregunta que no respondió Humberto Musacchio es ¿qué pasa? ¿Hay un país dividido o es la izquierda que está dividida porque no sabe bien a bien qué hacer ante una situación que no se esperaban 3.300.000 votos de diferencia? Yo creo que no hay un país dividido, creo que hay un personaje, un grupo de personajes que quiere dividir un país de manera irresponsable. ¿Por qué? Porque hay que entender lo que es decir a la gente que haga una resistencia civil pacífica. Para empezar, es una contradicción en los términos, porque una resistencia civil contra el Estado se llama un grupo subversivo o se llama una revolución. Es decir, el Estado solo puede haber uno, y cuando el Estado es producto de la emanación de la voluntad popular, pues es lo que hay que respetar. ¿Por qué? Porque es quien tiene la capacidad de poner las sanciones o el aparato coactivo. Entonces, quien incita a la población a una resistencia está incitando a un desacato al Estado mexicano. También le quitamos ese derecho a la gente. Entonces eso hay que decirlo, porque y luego lo que también hay que decir es que es un personaje que pues es irresponsable y cobarde, porque pues avienta al pueblo y esconde la mano. Lo cierto es que a menos de 48 horas su partido político casualmente ya cambió de posición, es decir, Silvano Aureoles el día de ayer dijo, vamos a seguir adelante con las transformaciones de este país. Entonces, la verdad es que también acaba en una cuestión medio esquizofrénica, es decir, ¿hay o no hay continuidad en el avance político? ¿Se van a resistir? ¿No se van a resistir? Yo la verdad es que creo que el país va a seguir sin problemas. Don Ángel, los líderes, ¿qué tan líderes son? Silvano Aureoles ya cambió de posición, ¿es cierto eso? Yo pienso que no ha cambiado de posición porque nunca ha tenido Silvano una posición clara. ¿Y por qué no la han tenido? Cuando hablamos nosotros de la izquierda en México, y eso yo he protestado y es una batalla que he perdido desde hace muchos años, en este país no hay izquierda. Hay una serie de grupos que usufructúan ese nombre. Decir que Manuel Camacho es de izquierda, que Ricardo Monreal es de izquierda, el señor estaba en el PRI, luego en el PRD, luego en el PT y ahora en Movimiento Ciudadano, ex Convergencia, eso es izquierda, eso es oportunismo, eso es hacer de la política un simple medio para obtener recursos. Entonces, los líderes, ¿cuáles líderes? Realmente cuando hablamos, incluso hoy lo toca creo Luis Rubio en su artículo en el Reforma, una excelente colaboración de Luis, donde dice, uno de los grandes problemas de este país, lo señalas tú ahorita, Pablo, es el problema de los liderazgos, de los verdaderos líderes. Ahorita cuando él mencionaba, José Luis, el caso de López Obrador, hay una categoría que son los líderes tóxicos, los líderes que envenenan realmente el ambiente político, no conducen hacia el futuro. Yo siento que uno de los grandes problemas que tiene eso que llaman izquierdas o izquierda es esto que tú señalaste, esa falta de líderes o de liderazgos. Que tú llamas esta toxicidad, yo la llamaría una distorsión. Me parece que no va hacia el país, sino solamente hacia la izquierda. En este momento no saben cómo reaccionar. Bueno, yo creo que hay dos dimensiones. Una dimensión que no me detengo mucho, pero no quiero dejar de verla, es evidentemente por el movimiento progresista votaron cerca, ¿cuántos fueron? 15 millones de 800, personas. Y dentro de los 300. Que votaron, muchos no creen que haya sido limpia la elección, no se quedaron conformes con el veredicto o el fallo del tribunal. Podemos aceptar que hay opiniones divididas, desafortunadamente, aunque
tampoco creo que sean, digamos, a la mitad. Creo que hay un porcentaje importante de votantes de izquierda que no lo cree. Pero me importa más el otro tema. Y el otro tema es el de los liderazgos. Creo que justamente para la izquierda, en este momento, lo que se abre es un momento de definiciones. Habían dicho cuando comenzó la impugnación que iban a llegar hasta el límite de la legalidad cuando fallara el tribunal. Y que acatarían el tribunal los resultados. Ya falló. Y lo que toca ahora, me parece, es una definición clara de la izquierda, que no es de hoy, sino de hace varios años, de distinguir cuál es la estrategia a seguir hacia adelante. Si apuntalar, digamos, liderazgos que vayan por el movimiento social, como vimos en el caso de López Obrador en los últimos 6 años, o si va a apostar todo a los liderazgos, digamos, institucionales de sus políticos en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las presidencias municipales, en las gubernaturas que tiene en Morelos, en Hidalgo y por supuesto en el Distrito Federal. Creo que esa es la definición hoy. Si quiere... Morelos. Perdón. Morelos. Sí. Termina, porque para que pueda Francisco dar su opinión, pero termina tu idea. Creo que la definición es si va a elegir una u otra, porque creo que lo que ya se desgastó es el modelo de tener un pie en una y otro pie en otra, medio pie, digamos, o media mano en la institucionalidad y media fuera de ella, media en la legalidad y media fuera de ella. Francisco, ¿se va a dar esa definición que plantea, que todos vemos como lógica, pero no sé si se va a dar? Yo creo que sí se va a dar la definición y es evidente que se va a dar. Aquí hablamos, me parece que de alguna forma un poco grandilocuentemente, ¿no? El país está dividido. ¿Cuál país está dividido? Está dividido Twitter, ¿no? Porque además de todo tenemos ahora ya esta costumbre de creer que todo es Twitter, ¿no? Y tú pones algo en Twitter y de verdad de entrada te llega una mentada de madre. Si tú reconoces a Enrique Peña Nieto como presidente electo, pues bueno, yo no soy del tribunal, pero lo puse el viernes y entonces me llegó una... Algunitas, ¿no? Algunitas te más. llegaron. Está bien, pero eso es lo que yo veo dividido. Yo veo, me parece que un país que estamos mucho más preocupados de la situación en la que vivimos de seguridad, en materia económica y la coyuntura mundial, porque el blindaje nos va a durar como le duró el blindaje a la camioneta de los gringos allá en Tres Marías. De verdad, hay que tener mucho cuidado y hay que empezar a ver hacia el futuro. Yo también coincido con lo que se ha dicho aquí. Andrés Manuel López Obrador, no había forma de que él dijera, aceptara o reconociera, aunque lo hubiera dicho y jurado ante la Virgen de Guadalupe, que iba a aceptar el resultado del tribunal. No lo va a hacer porque de eso depende su patrimonio político. La gente que tiene en la calle lo va a seguir queriendo, lo va a seguir siguiendo, y el PRD me parece que lo estamos viendo muy claramente, lo va a dejar solo en esa intención. A ver, pero yo quiero insistir en esto. ¿De veras creen que va a haber una definición de la izquierda o va a seguir navegando en la ambigüedad que navegó 6 años? Yo creo que esta última parte de tu pregunta está la respuesta, y van a seguir navegando. ¿Por qué? Porque es un excelente negocio, Pablo. Es un excelente negocio. Mira, ahorita cuando Pepe se pregunta o cuando afirma que hay millones o muchos ciudadanos que desconfían del resultado de la elección, refiriéndose a la presidencial, evidentemente. Muy bien, pero aquí nunca se ha planteado qué es lo que pasa con los priistas que votaron por su candidato, que no fue Arturo Núñez, ni fue Graco Ramírez, ni fue Miguel Mancera. Yo no los he visto en la calle que hayan puesto en duda las instituciones que contaron esos votos en Tabasco, en el Distrito Federal y en el estado de Morelos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que estamos viéndonos el ombligo, nada más. El problema no es si desconfían o no. Una persona que está siguiendo a López Obrador y al grupo de mosqueteros que le hacen coro, no es un problema de que se analiza o debe leer la sentencia. Es simplemente como los que siguen a la América o se pelean contra el Guadalajara. Causa más división eso que esto que está hablando, porque es una sensación quizá. Humberto Musacchio. Yo advierto un eco diazordacista en esto de oponerse a la resistencia, a la protesta. Yo creo que son derechos constitucionales y hay que emplearlos. Todos los partidos y todos los ciudadanos con o sin partido los pueden emplear. El derecho a decir no estoy de acuerdo. Ese es un derecho que no se le puede quitar a nadie, aunque nos disguste, aunque le disguste al señor Peña Nieto y a sus defensores. Y el asunto está no en López Obrador. Yo creo que las cosas ya fueron mucho más allá. Desde la campaña hemos visto que el movimiento Yo Soy 132
no ha hecho una sola declaración en favor de López Obrador, pero sí en contra del PRI. Ni una sola declaración en favor de Josefina, pero sí en contra de Peña Nieto y de las fórmulas que utiliza el PRI para apoderarse del poder y del país. Este es el asunto. Pero tenemos muchos años los que nos hemos opuesto a este régimen de asesinatos y del latrocinio que representan los priistas, como para desanimarnos. Se nos vienen más años, hay que dar la pelea, hay que seguirla dando, y la van a dar los muchachos del Yo Soy 132 sin que nadie les diga, porque están en la calle. Eso sí, me da mucho miedo que estos ecos de asordacistas a los que me refería se vayan a traducir, como es costumbre en el PRI, en el asesinato de inocentes. Yo difiero de esta posición, Pablo, porque, mira, a ver, si el movimiento 132, Yo Soy 132, fuera tan autónomo, pues muchas cosas no coincidirían tanto como lo dice Humberto, es decir, habría quien dentro del mismo movimiento tampoco le gusta a Josefina y tampoco le gusta, pues, Andrés Manuel. Casualmente solo no les gusta Enrique Peña Nieto. Y creo que hay que ver cómo todos los jóvenes se han movilizado, cómo han acampado. Es decir, finalmente detrás de estos movimientos siempre corren recursos y se financian estos movimientos. Yo creo que finalmente, como ya no estamos en época electoral, el financiamiento para estos movimientos va a empezar a disminuir y por lo tanto la izquierda va a tener que transitar a otros temas, particularmente por una razón, porque los gobernadores electos del PRD, que como ustedes saben, son Tabasco, son Morelos y es la Ciudad de México, pues no coinciden con eso. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen aspiraciones de seguir gobernando los próximos 6 años y hay un movimiento dentro del PRD que sí tiene aspiraciones también de en 6 años contender realmente por la presidencia de la República. Pepe, buen día, pero ¿sabes? Es que sobre 132 podríamos hacer un programa completo, interesantísimo, pero aquí el punto es, ¿la izquierda se va a definir o no? ¿Por qué dices que sí? Yo creo que sí se va a producir esa definición, porque si no quieren convertirse en una fuerza marginal, achicarse, ir, digamos, perdiendo posibilidades, en función además de valorar y hacer un balance sobre qué les ha impedido, teniendo posibilidades de haber llegado, no haberlo conseguido en 2006 y ahora, creo que cada vez es más clara dentro del propio PRD la convicción de que tienen que ir hacia un partido mucho más moderno de lo que han sido hasta ahora. Moderno en el sentido de ser mucho más propositivo, negociador, comprometido. Y eso pasa por la posición que tengan respecto de las principales iniciativas en el Congreso y de la lealtad que ofrezcan a las instituciones. Creo que esa va a ser una definición que van a tener que tomar, sobre todo por eso, porque es que si no, lo otro es regresar, es perder apoyo, es ir reduciéndose y marginalizándose. A ver, yo estoy y reitero mi postura. Sí se va a definir el PRD porque finalmente los va a impulsar los propios gobernadores, que ellos lo que quieren es eso, gobernar. Y además hay que tomar en cuenta que los propios estados gobernados por el PRD son la fuente de financiamiento de muchas actividades de los partidos de la izquierda, de Yo Soy 132, etcétera. Yo no quiero aquí tomar el papel de Ángel Verdugo y atacar a mi querido Humberto Musacchio, pero no quisiera hacerlo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso de los aires diazordacistas, porque creo que ya es un país distinto. Yo también estoy de acuerdo y sí se puede y se debe de respetar el derecho de patalear, de salir a la calle, de manifestarse, pero yo me pregunto, o sea, ¿se puede respetar ese derecho cuando no va en contra del maratón de la Ciudad de México y después mandarte al cuerno? No, porque entonces yo respeto a los del SME que están en plantón hasta que no se meten con mi maratón, ¿no? Y los ciudadanos nos tuvimos que amolar durante años, ¿no? Llevamos 2 años de amolarnos en las manifestaciones de estos señores, los cuales respeto porque se les quitó el trabajo, pero no comparto sus formas, hasta que no se metieron con mi maratón. Y el momento que se metieron con el maratón, el gobierno del Distrito Federal los deja de apoyar. Sí, Paco, una pregunta. Para lograr esa definición que tú planteas, se necesita valor político y valor personal.
¿Lo tienen los chuchos? ¿Lo tiene Marcelo Ebrard? Claro que No lo sé. tienen, porque Sí. tienen todos un pequeño presidente adentro. Y saben perfectamente que no tomar esa definición va en contra de sus proyectos personales. Lo tiene Marcelo Ebrard, lo sabe. Lo tiene el propio Mancera, que está haciendo y construyendo un proyecto político, quiere ser presidente de la República. Y hasta Graco también quiere ser presidente de la República. Todos quieren ser Oye, pero, presidentes. pero la pregunta, Tucson. perdón, pero la pregunta es muy pertinente. Porque la duda que está justamente, o que estamos esperando que se despeje, es esa. Hasta ahora y en los últimos tiempos, siento que quien ha marcado la agenda de la izquierda ha sido López Obrador, y nadie hasta hoy digamos que ha dado el paso para disputarle el liderazgo a él. Pues A ver, pero es que- precisamente yo lo que creo que dice Paco es, creo que el punto nodal es en demostrar que Marcelo Ebrard creo que es el único que puede mostrar qué rumbo puede tomar la izquierda si agarra o no agarra las riendas de ese partido. ¿Por qué? Porque creo que Jesús Zambrano ha demostrado que ya no tiene credibilidad alguna y que ha hecho el ridículo en este proceso electoral. Entonces, lo siguiente o lo inmediato que sigue es un cambio en esa dirigencia, y detrás de esa dirigencia creo que tiene que estar Marcelo Ebrard conduciendo hacia el 2012, porque él sí tiene posibilidades reales, sí está acompañado de un equipo y de un grupo político que hay cohesión, que hay 10 segundos me proyectos. dicen, y no quiero dejar sin 10 la palabra a segundos. don Ángel Verdugo. ¿Por qué tanta preocupación por la izquierda? Si me permites tú, en el Porque de siguiente, eso se en el trata el siguiente bloque. golpe, pero sí, de acuerdo, pero lo que pasa es que le damos, es que si López Pues porque es la Obrador, segunda si fuerza Mancera- política nacional, No, nada no, más no, por no, eso. No, por favor. Nada más Pepe, por no, eso. No, Es que tú eres Te antisistema. quedan Nada 4 más por segundos, eso. Ángel. En el siguiente bloque. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Círculo de Ideas. Volvemos. Ay, la chica, Michelle, No se va a atrever. De regreso en Círculo de Ideas. Ayer el presidente de la República envió a través de un personero el último informe de gobierno al Congreso de la Unión, y mañana dará pues una locución, dará un mensaje en Palacio Nacional. Terminan 6 años de periodo institucional, faltan estos 3 meses de entrega. ¿Tenemos hoy un mejor país que hace 6 años, sí o no, Humberto Musacchio? Que hablen y den su opinión los 100,000 muertos del señor Felipe Calderón, a ver si ha mejorado el país. Me parece pues que hemos tenido un gobierno inepto y que por lo menos por eso no podemos hablar de un mejor país. Tenemos una democracia que no satisface a gran parte de la población, eso no pertenece a un mejor país. Tenemos un desempleo masivo, galopante, más de la mitad de la fuerza de trabajo en la informalidad, las instituciones de seguridad social en quiebra, la educación en situación de desastre. Yo creo que no podemos hablar de un mejor país. José Luis Vargas, te quiero preguntar, ¿estaríamos mejor con López Obrador? Bueno, no. Órale. Eso parece propaganda. Definitivamente Spot. no sabría contestar esa pregunta, pero sí contestaría la que le hiciste a Humberto. Sí. Que es, mira, yo lo que veo es que, para empezar, primero hay que decir una cosa respecto al informe de gobierno. Es lamentable que un acto republicano como es que el jefe del Ejecutivo vaya al Legislativo ya no se puede hacer. Eso creo que es lamentable, pero y que lleven, como tú dices, a un mensajero, que es el secretario de Gobernación, que ni pinta, podrían mandar a cualquiera y entrega el reporte y se va. Pero además de eso, creo que lo lamentable, coincido con Humberto en los 60,000, él dice que son 100,000, pero por ahí estará. El INEGI lo dice. Ok. Julio. El tema es que creo que esa mancha en este sexenio es una cuestión terrible, es decir, terrible en el sentido de la afectación que ha generado al tejido social en México y a las fuerzas y a la concepción del Estado y de la violencia. Pero por otro lado, lo que yo diría es que también es paradójico que en el informe de gobierno no se nos diga qué se hizo en este último año, y que los anuncios previos a la semana a que el presidente entregue su informe, todo sea en torno a querernos convencer que sí hizo una buena gestión, cuando creo que eso ya quedó reflejado en las urnas.
Ahora. Le estás dando la razón a Musacchio, por lo que entendí. sí. Aquí yo quiero pedir que para la próxima vez invitemos un espiritista para que hablen todos los muertos de Humberto, porque nos ha puesto a hablar desde el principio del programa. Yo también estoy dividido en este asunto si tenemos un mejor país o no. Coincido, el tejido social verdaderamente está muy dolido por el asunto de la violencia. Las instituciones de asistencia social que estén en quiebra me parece que no es una responsabilidad de Calderón. Hay cierta estabilidad en las variables macroeconómicas, lo cual es importante, no es un asunto menor si vemos la historia reciente del país, pero en el asunto de seguridad particularmente creíamos que esta lucha que se daba en contra del crimen organizado era una lucha necesaria, pero empezamos a ver una policía federal que podría haber sido el gran legado del sexenio, una policía federal que nos habían dicho que era preparada, una policía a la que sin duda le cambiaron el rostro, le dieron buenos uniformes, le dieron también buen equipo, pero al final del sexenio empezamos a ver que se balacea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tiene que ver con secuestros, que tiene que ver con extorsiones, que tiene que ver con un ataque en contra de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, por lo cual, pues bueno, ese logro empieza verdaderamente a hacer agua. Y eso me preocupa mucho, ¿no? Porque entonces todo lo que nos habían vendido en materia de seguridad, que se certifiquen las policías del país, pues si esta está certificada y son una bola de rufianes, pues entonces no sé si lo que está fallando es la certificación. Yo creo, Pablo, que la respuesta inmediata sería, sí, el país hoy está mejor o es un país mejor que hace 6 años. Simplemente porque el avance en el mundo así lo dice. Es decir, yo no pondría en duda eso, como el país hoy es el mejor México que hace 12 años. Es decir, pero yo creo que el punto debería ser, ¿hizo lo que debió haber hecho Felipe Calderón como presidente de la República? Y si esa es la pregunta, yo diría que no. ¿Por qué? Haré un símil para explicarme mejor. A Calderón recibe un enfermo de cáncer, un cáncer que empieza, y él tiene 6 años para curarlo. Aplicar una correcta terapia, consultar a médicos especialistas, etc. 6 años después nos entrega a un enfermo con un cáncer en metástasis, pero eso sí, le hizo pedicure, le sacó unas uñas enterradas, muy bien, le hizo una cirugía de nariz, le arregló los párpados, la papada, le hizo manicure y quedó, oiga señor, pero el cáncer, sí, pero va a morir muy bonito. Yo creo que falló haber hecho cosas en lo fundamental, en lo esencial. Él, en el primer momento, cuando ya vio que no se podía en la cuestión de las reformas, en vez de haber con tenacidad, con audacia, como tú decías en el programa anterior, si mal no recuerdo, haber hecho política. Eso es lo que creo que ahí sí hay una falla tremenda y creo que por esa razón pudiéramos decir que él fue o pecó de incapaz o de inepto específicamente en esa materia. José Buendía, ¿compartes el diagnóstico así que tan grave es? Lo recibió con cáncer y lo entrega con cáncer y metástasis con las uñas. A ver. Bueno, me parece que es un poco exagerado en este caso, Ángel. ¿En qué sentido? ¿No le hizo pedicure o el cáncer no está tan avanzado? Me parece que el balance tiene que ser un poco más objetivo. Hay muchos elementos en juego. Específicamente en materia de seguridad, me parece que el balance es negativo solamente por una razón, porque entró a combatir en una guerra sin saber exactamente a dónde quería llegar. Y muchas de las tareas que en el camino fue tratando de armar, como las reformas a las instituciones policíacas, a las procuradurías, al Ministerio Público, obviamente no las va a dejar concluidas, como decías tú, Paco, hace un momento. Pero hay una cosa que yo quiero destacar, creo que buena parte del balance ya lo han puesto ustedes. A mí lo que me llamó mucho la atención de este último informe es un presidente que en el 5º año de gobierno se va metiendo 2 iniciativas, utilizando ya la capacidad de iniciativa preferente, es decir, la obligación de que el Congreso las vea y las legisle en un tiempo. ¿Te refieres a la laboral y la contabilidad gubernamental? A la de opacidad, que son 2, sobre todo la de opacidad, una iniciativa que converge bastante con la línea de las 3
que Peña Nieto ya anunció que metería inmediatamente después. Qué coincidencia, de que comenzara la legislatura. Sí, realmente llama la atención la convergencia, y por supuesto que eso me parece positivo, que posiciona como si el presidente no se quisiera ir a los diputados afines, los diputados panistas afines, digamos, o que tienen cierta ascendencia con el presidente. Ahora, yo ahí con Ángel no coincido, en el sentido de que fue incompetente para buscar estas reformas. Porque no se puede hacer política con dos partidos que lo que buscan es la presidencia de la República. O sea, no se puede hacer política con ellos porque desde un principio querían dinamitar el sexenio de Calderón, y no lo estoy defendiendo. A mí me parece que lo que sí estuvo en sus manos, como es este asunto de la seguridad, en el cual se invirtió una cantidad de dinero verdaderamente salvaje, pues no, ahí es en donde está entregando muy malas cuentas. Yo no veo mal que presente dos iniciativas que tengan que ver con lo de Peña Nieto, porque finalmente ya no nos queda más que aceptar que Peña Nieto va a ser presidente, y no me parece una mala política el tratar de irle dando un poco de movimiento al país, ¿no? Porque si vamos a seguir en la misma inmovilidad, pues va a ser muy complejo, ¿no? Y a ver, a mí ahí lo que me gustaría decir es, si aproximadamente un 80-90% del tiempo de Calderón fue dedicado a combatir contra el crimen organizado, yo creo que proporcionalmente eso es lo que tenemos que comparar para saber, porque resulta que en los últimos 6 meses ahora es la salud, y ya siendo el presidente del empleo, como salió en el último trimestre, es ahora la reforma laboral, porque ahora preocupa lo laboral, es decir, pero yo creo por eso que hay que centrar esto en la seguridad, porque fue a lo que este presidente le apostó. Y yo ahí lo que diría es que si el origen de su causa hubiera sido real, es decir, hubiera sido combatir la delincuencia, se hubiera esperado por lo menos 3 años para tener una estrategia clara, para tener cuerpos capacitados, y eso haría una estrategia y un combate responsable para entrar a la confronta. No obstante, lo hizo inmediatamente. El otro día salía en un artículo de Ivonne Melgar en Excelsior, cómo empezó la lucha en febrero del 2007, cuando se viste de comandante. Así es. Y para rescatar una plaza. Y declara la guerra al crimen organizado vestido de militar. Y ahí la intención, desde mi punto de vista, no era otra más que legitimarse en el poder por el 0.3% que había de diferencia con el anterior candidato, que era López Obrador. Ángel Verdugo. Yo creo que sería limitado, aún cuando coincido con José Luis, pero creo que al final de cuentas el carácter que tiene este país de su atraso estructural obliga al jefe de Estado, no obstante lo que señala Paco, a buscar la forma. La política siempre debe de ser el instrumento que esté por encima de los demás instrumentos. Por más 2 partidos que hubiera en el Congreso o en donde sea buscando la presidencia, el señor era el jefe de Estado. Él tenía, ante la gravedad de los problemas, que lo hemos platicado, Paco, él debió haber tomado eso como prioridad. Yo creo que esa es una falla, y tan es así que hoy los problemas en ese sentido son mucho más graves que hace 6 años. Ángel, yo en eso coincido contigo en parte, pero creo que la política es el arte de lo posible. No, o sea, yo acabo de recordar la visión de cuando lo vimos disfrazado de militar, y verdaderamente me parece un insulto a los militares, ¿no? Y que le hayan dado la casaca esa que traía, además enorme. Grande, sí. No, bueno, fue una cosa impresionante. Pero me parece que finalmente, aunque en parte coincido contigo, que a lo mejor se tenían que haber explorado otros caminos, pues la política es el arte de lo posible, y no había forma de que pudiera salir ni media reforma. En política siempre hay formas. Bueno, estamos hablando un poquito, y obviamente es a toro pasado, con la gran ventaja de ya que transcurrieron 6 años y hay un saldo. Pero esto lo dije yo antes, ¿sí? La pregunta es, no importa, se repite. Sí, la pregunta es, ¿no les parece que si no hubiera reaccionado, inclusive sin el consenso nacional, pero reaccionado de inmediato, hoy estaríamos pagando derecho de piso por ir a trabajar o por vivir en nuestras casas? A ver, eso dice él, ¿no? No, lo estoy diciendo yo. No, yo pero lo dice él también. Lo dice él. No lo he oído. Pero se está pagando. Yo creo que se está pagando. Se está Hubiera pagando. sido, bueno, sería peor, sido la más pregunta grave, es sí pues, o no. a lo que te refieres. Yo creo, ¿Sí o no? yo creo que no. Yo creo que no, Pablo. ¿Crees que no? No. Yo creo que no, porque en los hechos lo que hizo fortaleció en muchos aspectos al crimen organizado. Claro, es decir, en el momento en que entró a combatirlo sin una estrategia, lo único que hizo es encareció el poderío de estos señores, hizo que ellos se pelearan entre ellos y que cambiaran de plazas. Y los diversificó. Y en materia del mercado hay que
generó algo que no existía tanto en este país, que es generar un consumo interno del crimen organizado. Pero es decir, masivo, además. Masivo. ¿No? Es decir, en el momento en que se complicaba exportar la droga O el de trasiego México mismo, hacia incluso. los Estados Unidos, pues lo único que hizo es que los narcotraficantes generaron un mercado interno terrible. Y además llegamos al mal menor, ¿no? Yo no sé qué hubiera sido mejor si que los narcotraficantes siguieran con su asunto y no molestaran a la población, que finalmente yo sé que eso es malo y además tenemos presiones internacionales, o que hoy tengamos esta situación en donde con tanta presión se diversificaron en su oferta criminal, ¿no? Porque ahora son extorsionadores, secuestradores, asaltabancos. Hizo discos piratas, etc. Nos quedan 3 minutos y quisiera dejarles a cada uno para sus conclusiones, pero me quedo con esta inquietud después de oírlos. Calderón va a ser juzgado fundamentalmente por su política de seguridad. Sí. Absolutamente. Y creo que ahí, si tuviera que señalar uno de los principales hierros, es que entendió la seguridad pública solamente como un problema de fuerza o de sacar a los militares a la calle, dejando de lado aspectos centrales de la seguridad o de un concepto integral de la seguridad, como es las instituciones de procuración y administración de justicia, dejando de lado el tejido social, qué pasa con la gente, qué pasa con la situación, digamos, de desintegración que vivían muchas comunidades del aparato productivo. Ahí tenemos el caso de Juárez, y creo que esos son 2 elementos que si se dejan de lado, pues los resultados son muy limitados. Humberto Musacho. Una conclusión muy breve en la que podemos estar todos de acuerdo. Qué bueno que ya se va a acabar este sexenio. Y qué bueno que llega, ¿quién? Enrique Peña. Qué malo, qué terrible que llega quien llega. Oye, pero para insistir, se está acabando el sexenio y el presidente quiere seguir influyendo en la agenda de cambios. No porque sea Pero malo o desde bueno, Australia no va a poder pero influir, sigue influyendo, ¿eh? Bueno, ¿Por qué Paco Sea. O Nueva Zelanda, lejecitos, algo Francisco lejos. Sea. Pues bueno, finalmente creo que tenemos que ver que hay un cambio también positivo en materia macroeconómica, creo que es indudable. Yo coincido también, se equivocó en la estrategia en materia de seguridad, pues yo creo que era más inteligencia y menos balas. Totalmente de acuerdo con esto último, y creo yo que esos 12 años, no voy a decir perdidos, pero sí con mucha frivolidad los primeros 6 y luego ineptitud en el siguiente, han llegado prácticamente ya hoy a su fin y veremos una nueva conducción y una nueva gobernación. Yo creo que ante este campo de guerra que se ha quedado en el país, la primera obligación del próximo presidente es una reducción de la violencia en cualquier estrategia que realice, y 2, ofrecerle a los jóvenes particularmente alternativas dignas y legales para que tengan un futuro y puedan hacer otra cosa que no sea dedicarse a la criminalidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gracias, por Pablo. estar esta Buenas noche con noches. nosotros. Bastante drástico el juicio sobre el sexenio de Felipe Calderón, que ya expira en unos meses. Le agradezco mucho que haya estado aquí en Círculo de Ideas, y si usted no dispone de otra cosa, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.